Pero hoy hemos traído dos temas. Ayer, pues, yo creo que a nivel internacional estaban puestos los ojos en Brasil, que es un país, pues ya sabemos el tamaño que tiene. Nada más imagínense, pues fueron 156 millones de brasileños y brasileñas llamadas a las urnas. Bueno, en México somos 130 millones y el padrón electoral más o menos debe andar como por 90 millones. Entonces ya verán la magnitud que tiene Brasil. Nada más habría que ver la extensión de territorio. Son más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Un país muy extenso, con muchísimos habitantes y un peso en América Latina muy, muy importante, que en el caso de México, pues tendríamos que voltear más a ver esa economía, no en términos de competencia, sino en términos, por supuesto, de cooperación, porque podríamos decir que México y Brasil son los dos gigantes de América Latina, y de ahí la importancia que tiene ver qué sucede en Brasil. Y recordemos, sobre todo en el contexto en el que estamos, pues ahí está Argentina, ahí está Perú, ahí está Bolivia, ahí está Honduras, ahí está, por supuesto, México. No sé si llamarlo de izquierda, pero por lo menos con un sentido más progresista y muchísimo menos neoliberal del que pues ya quisieron algunos sectores de las poblaciones de todos estos países, que se estuviera pues mucho más a la derecha. Bueno, pues Brasil tuvo elecciones el día de ayer. O sea, Brasil es la cuarta democracia más grande del mundo. Compitieron 11 candidatos y candidatas. Luis Ignacio Lula da Silva, 76 años, fue postulado por el Partido de los Trabajadores. Y también estuvo el ultraderechista y ex capitán del ejército Jair Bolsonaro, que tiene pues 67 años de edad y fue postulado principalmente por el Partido Liberal, y que pues estos dos son los candidatos que pues más votación se llevan. Ya se esperaba, por supuesto, que se llevaran. Básicamente los otros candidatos pues ni pintaban, ¿no? Votaciones muy, muy reducidas. La verdad que pues insisto, ni siquiera pues hablar de los demás candidatos, no por ser discriminatorios ni mucho menos, sino pues porque la atención está centrada en estos dos candidatos por las, digamos, plataformas electorales que los postularon, y por las posibilidades de que Brasil se siga cargando más hacia la derecha o bien pues haga un nuevo giro hacia la izquierda. Les decía, fueron convocados más de 156 millones de personas. Y hasta el día de ayer, hasta en las últimas conversaciones que tuvimos con algunos colegas de Brasil y de aquí de México, pues el tema era básicamente no si iba a ganar o perder Lula, sino básicamente si iba a ganar en la primera o en la segunda vuelta. Y de hecho, pues las premoniciones, los sondeos que hicieron las encuestas no se cumplieron. Habría que ver qué sucedió ahí, si bien fue culpa de las encuestas o algo pasó por ahí, o una combinación de estas dos cosas, que para el mismo sábado, si un día antes se daba pues, una diferencia de votos entre Lula y Bolsonaro de más o menos entre un 10 y 15%. Y recordemos que allá en Brasil, pues el candidato pasaba ya de una primera vuelta si ganaba con más del 50% de los votos válidos, es decir, sin contar pues, los votos blancos y nulos. Recordemos que allá en Brasil las votaciones son obligatorias, que tienen un sistema de votación pues mucho más, vamos a decirlo, refinado y aceitado que aquí en México. Imagínense, para el tamaño de población que tienen, pues qué bueno que así lo estén utilizando. No tienen ahí pues a un INE, ¿no? Ni a ahora sí que un presidente como el que tenemos aquí nosotros, aunque sabemos que por ahí, pues anduvo ahí Córdoba supuestamente como observador, a ver si se le pega algo y a ver si viene un poco más demócrata y viene un poco menos cargado así con los dados cargados, y esperemos que pues ya cuando próximamente termine su periodo, pues no tengamos un Lorenzo Córdoba más allí en ese instituto, o bien que se reestructure totalmente. Bueno, pues tan amplia era la ventaja que se preveía de Lula sobre Bolsonaro, que Bolsonaro hasta amenazó con no aceptar la derrota. Tipo, pues básicamente lo que podríamos decir como Donald Trump, que pues dijo ahí que habían hecho fraude en Estados Unidos, y ya sabemos pues cómo se las gasta el Partido Republicano allá en Estados Unidos, y esto sí que añadió mucha incertidumbre al proceso electoral en un país, en un Brasil que está muy polarizado y del que ha habido pues varios indicios de violencia preelectoral, que posiblemente ahora que se va a tener un mes más de prórroga, sobre todo en lo que tiene que ver a la nueva fecha de votación, que es el 30 de octubre, y que pues van a seguir por ahí los sondeos, las campañas, etcétera, pues esto puede tener el peligro de que pues se vaya a cargar más
hacia la violencia, tanto institucional como no institucional. Recordemos que esta segunda vuelta, pues imagínense, hoy estamos a 3 de octubre, de aquí al día 30, pues faltan 27 días y esperemos que pues, no pasen a mayores las situaciones, que ya ha habido varios fallecimientos por causa, digamos, de estas elecciones allí en Brasil y esperemos que las aguas no corran a mayores. Bueno, Lula ganó finalmente no por el peso, por el 15% de diferencia, sino que ganó 48.4%, que fue el último conteo que vimos, ya casi con el 99% de las casillas, con lo cual pues no variaba para nada la votación, frente a un 43.21% de Bolsonaro. Es decir, estamos hablando de un poquito más del 5%, que para un país de 156 millones de votantes es poco, y bueno, pues esas son sus reglas electorales. En Brasil también se votó por 513 miembros de la Cámara Baja del Congreso, un tercio de los 81 miembros del Senado y también por gobernadores y legisladores estatales. Nada más para que se den una idea, hubo 477,000 colegios electorales, el uso de máquinas de votación electrónica que permiten una rápida tabulación de resultados por parte de la Autoridad Electoral Nacional, llamada TSE, que es el Tribunal Superior Electoral, y que pues parece ser que se puso las pilas debido a las críticas que estuvo haciendo Bolsonaro precisamente, y pues para contrarrestar un poco esta situación que estuvo fomentando Bolsonaro de que no iba a aceptar los resultados de las votaciones, pues este tribunal pues invitó a un número muy grande de observadores, como nunca lo había hecho, sobre todo de observadores internacionales, y ya incluyó también aquí observadores incluso de Estados Unidos como nunca lo había hecho. Por ejemplo, ahí estuvo el Centro Carter y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Bueno, pues el Partido Liberal de Bolsonaro logró en esta primera vuelta, pues no solo reducir la ventaja que tenía aparentemente Lula, de acuerdo a los sondeos de las distintas encuestas que hubo en Brasil, sino también logró entre 14 y 15, vamos a ver cómo califican finalmente esto, pero este sería el intervalo de los 27 escaños senatoriales en disputa. Es decir, pues en el peor de los casos va a tener la mitad más uno, ¿no? También obtuvo 100 diputaciones y varias gobernaturas. Además, también varios funcionarios afines a Bolsonaro que fueron fuertemente criticados por su pésimo desempeño en asuntos, por ejemplo, como la pandemia de COVID-19, por la deforestación que está haciendo en la Amazonía o la zona amazónica, y también por lo que tiene que ver con actos de corrupción, pues estos lograron su paso al Congreso. Y aquí podríamos decir que Bolsonaro ha logrado, como Donald Trump, y a pesar de su sistemática destrucción nacional prácticamente en todos sentidos, aquí podríamos hablar del subsuelo, suelo y espacio aéreo, pues consolidar una base social de derecha, sí que la tiene, y esto ojalá el Partido de los Trabajadores no lo desestime, sino pues en estos 30 días, bueno, en estos pocos días después lo reflexione y pues haga algo al respecto en este brevísimo tiempo que queda y no se confíe, porque si bien es cierto que por ahí Lula dice que pues, las veces anteriores nunca ganó la primera vuelta, pues aquí habría que asegurar que efectivamente pues sí lo ganen, ¿no? Un dato muy importante que no habría que desestimar es que finalmente pues Bolsonaro ganó Sao Paulo, y Sao Paulo es una de las ciudades más importantes que tiene Brasil, incluso las que dicen pues que ahí se definen las elecciones, un poco y con todas las proporciones guardadas, como lo que se dice del Estado de México, que es, digamos, aquí para el país uno de los indicadores más importantes para prever cómo pueden darse los resultados de las elecciones presidenciales. Y aquí, les decía, la base social de Bolsonaro, pues ya no solo es una base social de derecha, no es una base social solamente de oligarcas económicos, que sabemos que pues es el menor porcentaje de la población, sino también ha logrado penetrar en distintas clases sociales, podemos decir clases sociales medias principalmente, en donde pues si bien es cierto que en algún momento con Lula salieron de pobreza y llegaron a la clase media, una vez estando en la clase media pues empezaron a exigir más, y pues ahí a ver cómo les llenan ahora sí que las expectativas, o como dirían por aquí el presidente que tiene los datos, pues ahora sí que los aspiracionistas que quieren más y más, ¿no? Pero además de esos segmentos, pues también hay importantes sectores populares que están, pues, obviamente apoyando a Bolsonaro.
Tan es así que pues, logró más del 40% de la población, ya les había dado el dato de cuánto fue la votación, ¿no? Entonces, pues la base de Bolsonaro ahí está, ahora sí que, como dirían en alguna marcha, se ve, se siente, ahí está presente, y ojalá pues sí tengan las suficientes herramientas como para pensar, y no es que nos metamos en asuntos internos brasileños, es que es una cuestión hasta de supervivencia mundial, pues nada más habría que ver toda la destrucción que se causó en la zona amazónica, como lo vamos a ver en unos momentos, ¿no? Bueno, pues de afines a Bolsonaro, pues qué decir que fue elegido diputado el exministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, que tuvo que dejar en su momento el cargo por sospechas de corrupción. En Sao Paulo también fue elegido el exministro de Minas y Energía de Bolsonaro, estoy hablando de Tarcísio de Freitas. Este ganó con el 42% de votos frente al 36% del candidato del PT, que es Fernando Haddad. Estos se van a ir a la segunda vuelta, pero ya se lleva una distancia de por lo menos de 6-7%. Y en Río de Janeiro, otra ciudad más o muy importante también de Brasil, Claudio Castro, también afina a Bolsonaro, pues este se impuso al candidato de izquierda Marcelo Freixo. Este sí le dio una paliza muy fuerte, aquí le ganó 58.2% frente a 27.6%, pues como podrán ver fue prácticamente más del doble. Y en Minas Gerais, una ciudad también, o un municipio también, un estado muy importante también de Brasil, de hecho pues es la segunda entidad más poblada de ese país, pues ahí el conservador Romeu Zema se impuso también a Alexandre Khalil, que es afina a Lula, y aquí pues le ganó 56.7 contra 34.5. También, si no fue el doble, pues sí fue lo suficientemente amplia la ventaja como para que no hubiera una segunda vuelta en este estado. Y aquí no habría que atribuirle ni a fraudes electorales ni nada, ya sabemos que estas cosas se manejan, pero sí habría que decir que, por un lado les comentaba, pues no sé, el discurso, las acciones que hizo, pues ahora sí que en los últimos tiempos para acá, en los últimos mes y medio para acá, Bolsonaro, que le permitieron disminuir esa ventaja, y tampoco habría que dejar de lado el clima social que se tiene ya en Brasil, que ha sido de muchísima violencia en Estados Unidos. De por sí, en Brasil, pues no se distingue, digamos, por ser un estado muy pacífico, que digamos, sino que siempre ha tenido altos niveles de violencia, sobre todo pues, en algunos estados. Ya mencionamos Sao Paulo, por ejemplo, o por ejemplo Río de Janeiro. Habría que ver, por ejemplo, algunas películas estas de brasileños de narcotráfico, donde tratan las favelas, donde tratan la prostitución, la trata de personas, en fin. Obviamente no quiero decir que Brasil sea muy malo, ni mucho menos. Tiene sus cosas muy bellas, muy bonitas. Bueno, lo mencionaba yo al inicio, sino que estoy dando un contexto en el que se dieron las elecciones pues, el día de ayer, ¿no? Les decía, seguidores de Bolsonaro, por ejemplo, asesinaron al menos a 3 simpatizantes de Lula, quien pues básicamente ha respondido emitiendo mensajes de paz, de no venta de armas, sino de libros, y pues un poco tratando de contrarrestar la campaña de odio que ha tenido Bolsonaro y que pues ya nosotros la hemos tenido aquí en México, que ha sido básicamente, pues sí, una campaña pues, más o menos sucia, de hostigamiento, de odio, de decir que pues, Lula es un corrupto, etcétera, etcétera, que es un ladrón, que es un expresidiario, y a cada rato hace referencia a la condena que tuvo por una acusación de corrupción por el caso de Lavallato, que luego recordemos que fue anulada por la Suprema Corte en medio de acusaciones de que el juez que lo procesó y los fiscales manipularon el caso, pues ahora sí que en contra precisamente de Lula. Recordemos, Lula fue presidente de Brasil de 2003 a 2010, y recordemos que también que estuvo encarcelado durante las últimas elecciones, es decir, hace 4 años, donde pues, estuvo cumpliendo una condena por soborno. Ya pues cada vez queda más evidenciado que fue por motivos políticos, y que el mismo Tribunal Superior, pues al detectar que los jueces no fueron imparciales, pues obviamente la anularon, ¿no? ¿Y qué decir de Bolsonaro? Que, como comentábamos hace un momento, a pesar de que las encuestas no lo favorecían, él dijo que esperaba ganar las elecciones en la primera vuelta, que no confiaba en las encuestadores, que sus resultados no correspondían con el apoyo que él estaba viendo en los actos de campaña, y pues les decía, lanzó por ahí varias amenazas, ¿no? Por ejemplo, mencionó los resultados de las encuestas no corresponden, y dice, si tenemos elecciones limpias, pues vamos a ganar con al menos el 60% de los votos. Es decir, pues el tipo, como siempre,
un exceso de soberbia, pues más que evidente, ¿no? Y incluso decía que todas las pruebas que había, o que sus datos tenían, pues siempre le hicieron favorables a él y a su partido, ¿no? Entonces, pues mencionaba que Lula no había salido a la calle, que no había hecho campaña, que no tenía aceptación y que no tenía credibilidad, ¿no? Y con estos argumentos, básicamente, pues él decía, pues si hay resultados que no nos favorecen, vamos a impugnar el resultado de la votación. Y ese discurso que ya vimos alguna vez con Donald Trump del posible fraude de las autoridades electorales que estuvieron conspirando contra él, y se aventó incluso a la puntada de sugerir que los militares llevaran un recuento paralelo, que a pesar de que son muy afines a él, pues le dijeron que eso pues no lo iban a hacer, ¿no? Bolsonaro también se refugiaba mucho en aquel incidente que tuvo hace 4 años en las elecciones del 2018, en donde, si ustedes recuerdan, pues fue por ahí acuchillado en un meeting, y bueno, pues lo salvaron, y por ahí sigue dando de hablar, ¿no? Algunos analistas, entonces, el que haya una segunda votación dentro de un mes, pues sí puede dar pie a más ataques de uno y otro lado, sobre todo del lado de Bolsonaro, más polarización, más malestar social, y desencadenar actos como el que ocurrió, como les decía, en el Capitolio allá en 2021, con Donald Trump y con Joe Biden, que todavía Donald Trump sigue diciendo que le robaron las elecciones, y todavía un buen porcentaje de los republicanos, por ahí del 57%, sostiene que pues por ahí Joe Biden pues es un mandatario espurio y que no tendría que estar ahí, que el que tendría que estar ocupando la Casa Blanca es precisamente Donald Trump. Y aquí pues se espera que la coalición conservadora que apoya a Bolsonaro, peor aún para Lula, pues es que tenga mayoría en ambas cámaras, como ya lo vimos con los resultados de hace un rato. ¿Cómo está Brasil en todo ese entorno que estamos comentando? Para algunas y algunos analistas, Brasil está en el periodo más oscuro desde que en 1985 este país recuperó la democracia y se sacudió relativamente, o se empezó a sacudir, podríamos decirlo, la dictadura militar que también imperó allá en Brasil. Recuerdo haber leído en su momento algún texto de un insurgente brasileño, Carlos Marighella, un insurgente muy radical, pero que de alguna forma tenía unas concepciones o una lectura de cómo estaba la situación de Brasil muy interesante, ahora sí que muy analítica, muy profunda, pero pues obviamente con otros métodos que no necesariamente pues compartían el resto de sus compañeros, que a veces inclusive pues sostenían diferencias con él. Bueno, el hecho es que Brasil en este momento pues hay mayores niveles de población con hambre, altos niveles de desempleo, una recuperación más que desigual de la pandemia del COVID-19. Si aquí se quejan de nuestro gobierno, pues asómense un poco a Brasil. En términos de derechos humanos, pues una gestión desastrosa de Bolsonaro. Nada más habría que ver, por ejemplo, las cifras del Foro Brasileño de Seguridad Pública. Fíjense qué datos nos brinda, ¿eh? 6,416, lo dije bien, 6,416 personas murieron a manos de la policía brasileña en 2020. 6,416 a manos de la policía brasileña en este país hace 2 años, y de acuerdo con Human Rights Watch, pues esta violencia ha afectado de manera desproporcionada a quienes cree usted, a la población afrodescendiente, que representan alrededor del 80% de las víctimas de asesinatos a manos de agentes policiales en Río de Janeiro. Nada más ahí para dar algunos datos más que impactantes de cómo están realmente el lado oscuro de Brasil, el lado pues no tan agradable que pudiéramos decir, como en otras formas pues sí lo tiene Brasil, ¿no? ¿Cuáles eran las propuestas o cuáles son las propuestas de estos dos candidatos? Insisto, sin meternos en los otros 9. Bueno, pues creo que lo único que tienen en común Bolsonaro y Lula es que ambos han prometido más gasto en bienestar social el próximo año, es decir, en 2023, para reducir la desigualdad social, lo que podría tener el inconveniente de aumentar la presión sobre el presupuesto federal y obviamente pues, el endeudamiento que pudiera haber. En el caso de Lula ha prometido, por supuesto, apartarse pues bruscamente, significativamente, de las políticas medioambientales de Bolsonaro, después de que la deforestación de la selva amazónica pues ya alcanzó su nivel más alto en 15 años. Imagínense ustedes, el gran pulmón del mundo y de América Latina principalmente, pues cada vez está siendo más y más deforestado del lado brasileño.
Hay que también comentar que en otros países no cantan tan mal la ranchera, hasta el caso de Perú, sea el caso de Colombia, sea el caso de Ecuador, que también pues habría que pasar una revista a ver cómo está la situación ahí, pero el caso de Brasil sí que dicen quítate que ahí te voy, ¿no? Entonces Lula promete combatir la tala de árboles, aumentar la protección del bioma, es decir, espacios de conservación, de reproducción, también pues, solamente el respeto de poblaciones originarias y convertir a Brasil en protagonista de la diplomacia climática, combatir las crisis económicas con políticas de impulso del consumo interno también, derogar la ley del techo del gasto federal y una reforma fiscal progresiva para gravar las grandes fortunas. Noten cómo en muchos países, pues inclusive en Estados Unidos y en otros países de la Unión Europea, pues está siempre latente ahí el hecho de que se tenga que grabar a las grandes fortunas, pero parece ser que no se pasa de, digamos, de la acción, perdón, del discurso a la acción, y ahí siguen los pronunciamientos año tras año tras año, que los venimos oyendo desde hace muchos años atrás, y pues hasta ahora no vemos claro. Incluso pues, se llegó hasta el rollo de que algunos empresarios estadounidenses de motu propio decidieron inclusive ellos dar pues dinero para pues obviamente paliar un poco la desigualdad, que ya sabemos que no va a ser suficiente que nos den ahí unos 4,000 millones de dólares, ni mucho menos, sino que esto se necesita con mucho más recursos porque es una cuestión eminentemente estructural. Bueno, pues Lula también propone nacionalizar, ojo, por completo la compañía eléctrica brasileña Eletrobras sería en brasileño, y también un gran plan de obras públicas para generar empleo y poner fin a la explotación indiscriminada de la Amazonía, como decíamos, entre otras promesas que tiene Lula, con las cuales pues trata de convencer a su electorado. ¿Qué propuestas tiene Bolsonaro? Bueno, pues Bolsonaro, pues si le quitamos el nombre de Brasil, pudiéramos perfectamente tenerlo por acá, ¿no? Continuar la privatización de empresas estatales como Eletrobras, privatizar el servicio postal, es decir, correos, también Petrobras, donde habremos oído eso quizás en Pemex, con lo que, pues dice Bolsonaro que privatizando espera tener el combustible más barato del mundo. Bueno, pues a lo mejor Bolsonaro deja todavía sus cartitas a los Reyes Magos por ahí del 5 o 6 de enero, ¿no? Pues ya más habría que ver lo que la historia le puede demostrar a Bolsonaro, que no se vaya muy lejos en los últimos años, cómo ha pasado, pues ahora con lo del COVID, con la guerra que está teniendo ahora, y qué decir, por ejemplo, cuando hubo la crisis del 2008-2009 o cuando hubo la crisis climática en varios países, a ver cuánto subieron, pues ahora sí que el petróleo, cuánto ha subido el gas y este tipo de energéticos, ¿no? Sabemos que Bolsonaro se dedicó a desmantelar las instituciones encargadas de proteger el medio ambiente y a perseguir a los ecologistas. Cifras del Instituto Brasileño de Investigaciones Especiales indican que el área deforestada en la selva amazónica brasileña pasó de 6,207 kilómetros cuadrados en 2015. Fíjense, vamos viendo las cifras. 6,207 kilómetros cuadrados, 2015 a 10,129 en 2019, y bueno, en este fue su primer año de Bolsonaro en la presidencia, 10,129, aquí estamos hablando pues casi del doble, pero en 2021 pues ya llegamos a 13,038 kilómetros cuadrados de deforestación. El día de hoy, Eric Nepomuceno, en la jornada, hace un perfil interesante precisamente de Bolsonaro. Voy a compartir con ustedes algunas partes de este texto de Eric Nepomuceno, porque se me hizo muy interesante, y lo describe de la siguiente manera. Jair Mesías Bolsonaro, hasta el nombrecito de Mesías, dice, nació el 21 de marzo de 1955, en 2018 derrotó en la segunda vuelta a Fernando Haddad, candidato del PT, del Partido del Trabajo, que reemplazaba a Lula da Silva como candidato. El juez Sergio Moro, que fue precisamente el que metió en la cárcel a Lula, pues fue nombrado dentro del gobierno de Bolsonaro como ministro de Justicia, es decir, ahí le dio su huesito, su permisito, y pues toda esta campaña que se hizo en contra de Lula, pues fue con pleno respaldo de los medios de comunicación, del empresariado, y también contó con pues así con la omisión pues, del Supremo Tribunal Federal, que pues se volteó para otro lado y siguió el enjuiciamiento a Lula, que afortunadamente pues ya terminó. Bolsonaro estuvo 11 años en el ejército, también fue concejal en Río de Janeiro y también fue varias veces diputado nacional.
como diputado nacional que estuvo muchos años, presentó 169 proyectos de ley, de los que, ¿saben cuántos le aprobaron? Solo uno. Sí, y nos dice por Nepomuceno, que hoy está en su 9º partido político. En sus tiempos de diputado pasó por 8 partidos. Considerado un progresista de bajísimo nivel, se hizo conocido entre sus colegas por su agresividad, su misoginia y su grosería. Una breve selección de frases dichas por él en sus tiempos de Cámara revelan mucho sobre su personalidad y sobre su manera de ver la vida. Y aquí van 9 perlas, ¿no? Bueno, algunas perlas. Primero, consultada en cierta ocasión sobre cómo reaccionaría si uno de sus 4 hijos se enamorase de una mujer negra, él contestó: no existe ese peligro, mis hijos fueron bien educados. Otro, cuando le preguntaron cómo reaccionaría si uno de sus hijos fuese homosexual, dijo: prefiero un hijo muerto a un hijo maricón. Otro, en una discusión con la entonces diputada y exministra María do Rosario, del PT, disparó la frase: no te violo porque no lo mereces. Otra, en una conferencia de prensa, cuando quisieron saber la razón de que él estaba cobrando el auxilio de vivienda en la Cámara, es decir, ayuda para la vivienda en la Cámara, pese a que él tenía un piso, un departamento, una propiedad en Brasilia, él dijo: uso el dinero para acoger gente, con lo que él admitía el desvío de recursos públicos. Después se habla que, por supuesto, esto se lo enseñó a sus hijos también han estado en la mira por actos de corrupción. Otra, cuando fue diputado, contrataba funcionarios fantasmas, así como aquí en México se contratan empresas fantasma. Parece ser que Bolsonaro lo puso por a nivel individual y contrataba funcionarios fantasmas con recursos en la Cámara. Eran en general parientes de su segunda esposa, y Bolsonaro se ha casado 3 veces, bueno, dice, parientes de su segunda esposa o de milicianos, como se llama a los sicarios en Brasil, que se quedaban a lo sumo con 10% de sus sueldos y entregaban el 90% restante a Bolsonaro. Imagínense las cifras, como para que alguien diga: bueno, está bien, yo me quedo con el 10%, el 10%, como dirían aquí en México, y tú con el 90%, ¿no? Imagínense. Otra perla: Bolsonaro usualmente elogia la dictadura militar que gobernó a Brasil entre 1964 y 1985, cuando lo cubrió de sangre y de represión. Imagínense ustedes, pues por ahí ser también, ahora sí que afín a la ideología, pues no solo de los militares brasileños, sino incluso del mismo Pinochet, como que ya tiene lo suyo, ¿no? Y luego, en este mismo tenor, digamos, Bolsonaro es un defensor incansable del coronel Brilante Ustra, a ver si lo estoy pronunciando bien, que pues tiene fama por ser un torturador y un violador. Bueno, pues respecto a este coronel Ustra, Bolsonaro alguna vez admitió que la tortura había sido una equivocación. Y no piensen ustedes porque Bolsonaro se preocupaba por los derechos humanos. Dijo básicamente: en lugar de haber torturado a unos cuantos, el gobierno debería de haber fusilado a unos 30,000, empezando por Fernando Enríquez Cardoso, que en algún momento fue exiliado en tiempos de la dictadura, cuando era pues presidente en aquel momento. Imagínense ustedes, ¿no? No tortura, sí fusilamiento a unos 30,000. ¿Se acuerdan ustedes de la declaración de un intelectual reciente, pues de allá de la Ciudad de México, que dijo que pues si por él fuera, él los estarían quemando en el Zócalo a los que votaron por López Obrador? Como que hay algo por ahí de afinidad, ¿no? Terribles pronunciamientos, ¿no? Y luego, pues ya, digamos, para terminar este segmento, pues me gustaría terminar con una frase de Eric Nepomuceno y otra pues, de Lula, ¿no? Eric Nepomuceno termina su columna diciendo: ¿qué país es este? ¿Hasta qué punto la ignorancia tradicional, muy fomentada por la dictadura, impide que parte sustancial de los electores vea con claridad la aberración absurda que es la figura que intenta permanecer en el poder por la vía del voto popular? Y Lula afirmó: vamos a ganar, esto es solo una prórroga, nunca gané en primera vuelta, todas las contiendas que disputé fueron a la segunda ronda. El balotaje, que es así como se le llama en Brasil a la segunda vuelta, es una oportunidad de madurar las propuestas y construir un abanico de alianzas para demostrar al pueblo quién va a gobernar este país. Ojalá
ojalá gobierne la humanidad, no la desmesura y no la destrucción, pues ahora sí que de lo que toca de Brasil. ¿No les parece?